Listo. Entonces, espérense, cierro aquí. Entonces, bueno, hoy vamos a arrancar con Romanos 4. Ya les acabo de hacer como un poquito como ese recorderis de lo que veníamos estudiando de las veces pasadas. Y básicamente el libro, el capítulo 3 nos dejó en punta diciendo todo eso que les contaba ahorita. Pablo dice, no hay ninguno justo delante de Dios, todos hemos pecado, todos estamos caídos, todos necesitamos de la gracia de Dios, pero por medio de la fe podemos ser justos delante de Dios. Entonces, acá nos arranca como que nos dan indicio o introducción de los temas, pues del tema que va a venir, que es la fe. Y a mí el tema de la fe me fascina porque cada vez aprendo más y entiendo más de cómo funciona la fe y porque la fe parece ser algo tan wow, como que es como la sustancia de algo que yo de verdad tenía mucha curiosidad en estos días a partir de que quedamos en punta en ese capítulo 3 porque yo decía, la fe tiene que ser una vaina demasiado fuerte para que sea la única herramienta a la que nosotros podamos acceder para ser agradables delante de Dios. Y vamos entonces a desmenuzar un poquito el tema de la fe. Acá arranca el capítulo 4 hablando sobre la fe de Abraham. Abraham es uno de los patriarcas de la fe, o sea, él es el patriarca de la fe, el papá de la fe. Y en el Antiguo Testamento, y sobre todo pues para los judíos, personajes como Moisés o como Abraham eran muy importantes porque a ellos les fue entregado la ley y ellos fueron los que de alguna forma como que cargaron en sus hombros toda esta información o vivieron delante de Dios como hombres justos y agradables a los ojos de Dios. Entonces, vamos a arrancar leyendo. Romanos capítulo 4, arrancamos en el versículo 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Bien. Pero la gente no es considerada, amigos, cuidado con los micrófonos, porfa, apagaditos, gracias. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo, aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Entonces, acá como para que tengamos como un breve resumencito y entendamos de qué está hablando el libro, dice que Dios nos considera justos y nos declara justos cuando le creemos a Él, es decir, cuando apelamos a la fe. Por otro lado, hay en el versículo 11 que dice la circuncisión era una señal, y no sé si se acuerdan que en el capítulo 2 y 3 hablamos de la circuncisión, de que era un proceso físico que los judíos tenían que hacer, que era cortar un pedacito de carne de su pene para que eso los demostrara, o sea, o ellos quedaran físicamente demostrados que eran verdaderamente judíos. Y eso era simplemente una marca en sus cuerpos, como decir, ay, me abrí un piercing acá en el oído y eso me marca o me hace perteneciente a un grupo. Claro, como los judíos eran el pueblo de Dios, la única forma en la que ellos tenían para demostrar que eran judíos verdaderos o de pura cepa era con ese cortecito. Entonces Dios nos justifica a nosotros incluso antes de ser circuncidados. O sea, los judíos, la forma en la que eran como justificados era por medio de la fe les era contada por justicia. Entonces casi que Dios hoy en día ve nuestros corazones y mucho antes de que nosotros cortemos con cosas en nuestra vida que no están bien, nos hacemos justos delante de Dios solo porque por la fe en Él.
Luego dice, obviamente la promesa que Dios, estoy en el versículo 13. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la desobediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta, perdón, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A esto se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Bueno, este es un capítulo largo que podríamos, bueno, faltan un par de versículos más para acabar, pero quiero como antes de continuar, como darles un poquito como de contexto a los que de pronto no tienen ni idea por qué Abraham es tan importante y por qué él era llamado el padre de la fe. Para los que no conocen la historia, Abraham era un hombre que, bueno, tiene una historia muy larga, pero básicamente Dios le dice a él, cuando él ya era viejo y su esposa ya era vieja, les dice, ustedes van a ser padres de muchas naciones. Y Abraham como que le dice a Dios como, pero pues, ¿cómo voy a ser el papá de muchos si ni siquiera tengo un hijo y ya tengo casi 100 años? Y Dios le promete descendencia a Abraham. Y la esposa, Sara, hasta le da risa. O sea, es como que imagínense hoy sus vidas y que Dios les prometa algo que ustedes digan, es que literalmente es imposible que eso pase, porque físicamente hablando o desde todas las circunstancias o desde todos los ángulos habidos y por haber, no es posible que esto suceda en mi vida. Bueno, imagínense una situación de esas imposibles. O sea, un hombre que ya tiene casi 100 años, su esposa que también está por los 90 y punta, que ya vivieron todo lo que tenían que vivir y que Dios les diga es que yo les voy, ustedes van a ser padres de muchas naciones. Y su descendencia, o sea, miren las estrellas del cielo y miren la arena del desierto. Como ese número incontable va a ser su descendencia. Y ustedes ver sus cuerpos todos acabados y decirle a Dios como, no tengo ni idea de cómo vas a hacer esto porque es literalmente imposible. Pero aún así, Abraham, independientemente de la circunstancia que estaba viendo con sus ojos, él creyó en Dios. Y creyó en Dios y por eso él, dicen que él es el padre de la fe y por eso él fue justo delante de los ojos de Dios, porque él tuvo fe en lo que Dios le estaba prometiendo. Entonces, aquí quiero que arranquemos como por hablar un poquito de que la fe, ¿qué es la fe entonces? Vamos a arrancar como a desmenuzar un poquito el concepto de la fe. Yo he escuchado muchas veces y crecí escuchando, primero, mucha confusión alrededor de qué es la fe y qué es la esperanza. Y son dos cosas distintas. La fe, para que lo tengamos claro, es la sustancia que nos moviliza y que le da fundamento a la esperanza. Es decir, sin fe no puede existir esperanza. Y esto lo hablábamos en el devocional del lunes, creo que fue una pregunta que alguien me hizo, porque a medida que he estado estudiando más sobre la fe, pues más entiendo sobre la esperanza, por ende. Em, es lo que produce en nosotros la fe, la ilusión y la expectativa de ver cumplidas las promesas de Dios en el futuro. Entonces, a mí algo que me ha sorprendido mucho es eso. Primero, entender que si yo no tengo fe es imposible que tenga esperanza. Es decir, las personas que no creen en nada, no sé si esas son las ateas o las agnósticas, no sé qué diferencia hay, la verdad en este momento se me olvidó, pero las personas que no crean en nada, las personas que no tengan fe en Dios, es imposible que vivan con esperanza, porque la esperanza es producto de la fe. La fe es una certeza presente que como resultado da una esperanza futura. Es decir, yo hoy me muevo por fe en Dios de que esto va a pasar o de que yo creo en las promesas que Dios me está haciendo, pero eso que genera o que produce en mí un fruto de esperanza. Es decir, cuando yo pienso hacia el futuro, me lleno de ilusión y de esperanza sabiendo que
esa acción que estoy viviendo hoy por fe me va a llevar a un futuro esperado, me va a llevar a una ilusión venidera de algo que Dios va a hacer o del resultado de lo que Dios está haciendo en mi vida a través de la fe que yo tengo en Él. Entonces, cuando yo pensaba en esto y como que entendía mejor estos conceptos, yo decía, pucha, qué fuerte, porque realmente la fe es demasiado vital en nuestra vida. Y por eso es tan importante que estemos escuchando constantemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Entonces, cada vez que nosotros estamos escuchando testimonios acerca de Dios, cuando estamos escuchando y leyendo la Biblia, cuando vamos, escuchamos a un pastor, o sea, una de las razones por la que es tan importante la comunidad de fe, ir a un devocional, ir a la iglesia un domingo o el día de la semana que sea y escuchar lo que la palabra de Dios tiene por decir a nuestras vidas es muy importante porque la fe no viene por solamente accionar o ejecutar o movernos en fe, es poner en acción la fe. Pero esa fe se produce en nosotros a través de que la escuchemos. La fe no es ciega, amigos, que ese también es otro concepto que a mí me parece como vital. Y es que yo toda la vida escuché, ay, no, es que yo tengo una fe ciega. Es imposible que la fe se produzca si tú no has visto nunca nada. Nuestra fe realmente viene porque, primero, la fe es un regalo, es un don de Dios, es gracia de Dios en nuestra vida, es puesta por Él, es entregada por Él. Eh, pero además la fe es una certeza que tenemos. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Dios la produce en nosotros, pero es fácil en nosotros como que agarrar la fe o echar mano a la fe porque conocemos el carácter de Dios que es inmutable, que no cambia a través del tiempo. Entonces, la fe no es sentir que todo va a salir bien, la fe no es cerrar los ojos y esperar un milagro, la fe no es pensar, ay, yo estoy pensando, yo estoy manifestando, no, eso no es fe, amigos. La fe no es ignorar la realidad y tampoco es una fuerza mental positiva. Creo que muchas veces de esto que les acabo de decir, como todos estos statements, eso no es la fe. La fe tiene tres componentes bíblicos y es uno, la fe es confianza. Entonces, se los voy a ir anotando aquí porque yo creo que es importante que el que lo quiera anotar. ¿Alguien está escribiendo o alguien está siguiendo la Biblia conmigo? Como para yo no ir tan rápido con los versículos y los capítulos. Me pueden hacer una ceñita para yo saberlo aquí. Entonces, lo primero es que la fe, súper, Yo también. súper, me encanta, mis amigos lectores. Entonces, lo primero es que la fe es confianza en el carácter de Dios. Confianza. Ya. Entonces, lo primero es que la fe es confianza en el carácter de Dios. Y ahí podemos leer Hebreos 11:6. Quiero que vayamos, hoy los voy a llevar a un par de versículos extras a la lectura de Romanos, porque es importante, estoy enamorada del tema de la fe, como que estoy monotemática con Dios en mi tiempo con Dios, cuando le pregunto sobre este tema, es como monotemática, literal. Entonces, Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Dice así, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, la fe no es optimismo, no es una emoción. La fe es confianza en quien Dios es. Confío porque Él es fiel, confío porque Él no miente, confío porque Él hace lo que Él promete, Él cumple sus promesas, confío porque su carácter ya ha sido probado. Por eso es que la palabra dice que la fe viene por el oír, porque a medida que nosotros leemos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, vemos todas las historias de todas las promesas cumplidas de Dios en la vida, por ejemplo, de Abraham. O sea, ¿por qué Abraham fue justo delante de Dios? Porque aun cuando era imposible frente a sus ojos que algo sucediera, él decidió creer en Dios y no en las circunstancias. Él dijo, si Dios dijo que aunque yo esté recucho, aunque mi cuerpo ya ni produzca nada para poder tener pelados, si Dios lo dijo, yo lo voy a creer. ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza. Y eso es un regalo de Dios, la fe,
pero nosotros nos encargamos de ejercitar esa fe cuando la ponemos a prueba. Entonces, la fe no es ciega, la fe ve el carácter de Dios, no ve el futuro, pero sí ve al Dios del futuro. Y eso es lo que nos produce en nosotros, esperanza del futuro. Entonces, la fe es confianza. Lo segundo es que la fe es responder a la palabra de Dios. Se los quiero acá. Responder a la palabra de Dios. Y ahí quiero que vayamos a Romanos 10:17. O sea, nos vamos a devolver al libro en el que estábamos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Se acuerdan que en estos días yo les contaba que, no sé si es el hebreo o el griego, pero bueno, en alguno de esos dos idiomas, oír significa shamá, que oír no es simplemente la acción de escuchar, como que me entra por un oído y ya está, sino que shamá es acción, o sea, oigo y actúo, oigo y respondo. Me parece fascinante y en otro devocional seguramente iré más profundo con esa palabra porque me ha impactado mucho su significado. Y cuando dice que la fe viene por el oír, no solamente el escuchar de que, ay, sí, yo le escucho la palabra y ya, no, la escucho pero respondo a ella en acción, respondo a ella en fe, respondo a ella porque sé que para que esta palabra cobre sentido y vida en mi vida, yo tengo que responder a eso de alguna manera. Entonces la respuesta muchas veces puede ser rendición delante de Dios o una acción o un cambio de conducta o una transformación en mi forma de acercarme a Dios. O sea, dependiendo de lo que esté leyendo, pues obviamente ese oír va a incluir una acción. Entonces la fe es responder, llamar, oír y actuar la palabra de Dios. Y por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, se produce fe en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, esto que nos dice que la fe no empieza en nosotros, sino que empieza en Dios hablando. Es que ni siquiera podemos jactarnos de la fe. Ay, no, es que esa es una niña tan llena de fe. A mí me gusta mucho que me dicen, ay, tú eres una niña tan llena de fe, tú eres una niña y tú tienes tanta fe, pero ni siquiera yo me puedo jactar de eso. Ha sido Dios que me ha dado el don de la fe. Y claro, hay una parte que me corresponde a mí, que ha sido ese llamar, oír y responder. Porque si yo no respondo y yo no acciono en obediencia a eso que estoy escuchando, pues entonces ese don de fe no se activa en mí. Porque nosotros todos los hijos de Dios tenemos acceso al don de la fe y se lo podemos pedir a Dios. Es un regalo. Pero una vez nos es entregado, es como si te entregan un regalo que está envuelto en papel de regalo y tú nunca lo destapas y lo dejas ahí. Ay, me dieron ese regalo, pero yo no lo quiero destapar todavía. Como que si no respondemos, si no destapamos el regalo y lo empezamos a utilizar, es imposible que ese regalo cobre como un efecto o un sentido en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios habla, nace la fe. Cuando Dios revela, nace la convicción. Y nuestra fe es una respuesta como a ese regalo. Lo tercero es, la fe es certeza. Certeza en lo invisible. Y este es uno de los versículos más claves sobre el tema de la fe, que es Hebreos 11:11. Se van a dar cuenta que Romanos habla full sobre la fe. Es increíble. Y si leemos Romanos capítulo 11, versículo 11, perdón, Romanos no, Hebreos 11. Volvemos otra vez al libro en el que estábamos antes. Hebreos 11:11. Dice, perdón, Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y ahí arranca a dar grandes ejemplos de la fe, casi que dicen que ese es como el hall de la fama del Antiguo Testamento, todo el capítulo 11 de Hebreos,
porque empieza a decir qué cosas alcanzaron hombres y mujeres del Antiguo Testamento por medio de la fe. Entonces empieza a decir, por la fe Abraham no sé qué, por la fe Sara no sé qué, por la fe todos estos hombres hicieron y deshicieron. ¿Por qué? Porque agarraron la fe y la hicieron suya y respondieron, Shama, a esa fe. Entonces, la fe es certeza en eso invisible, es la certeza de lo que no podemos ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Y bueno, esta es una versión distinta. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y como les decía, no es una fe ciega, no es ceguera, es que nosotros tengamos la capacidad de tener una visión espiritual más allá de nuestra propia realidad. Abraham, cuando Dios le dijo, tú vas a ser papá de muchos, él no negó su realidad, él no dijo, ay, sí, voy a fingir demencia y que soy un joven listo para producir, no. Él vio su cuerpo como muerto, vio esterilidad en su esposa Sara porque tenía ya más de 90 años, vio la imposibilidad, pero por encima de todo eso, él vio a Dios, que es más grande que nuestras imposibilidades. Entonces la fe reconoce la realidad, pero reconoce aún más la realidad de un Dios que todo lo puede, que no tiene ninguna imposibilidad. Entonces, ¿cómo se produce la fe según la Biblia? Eh, en Efesios 2, del 8 al 9, dice, Efesios capítulo 2 y versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, Dios nos regala la fe. Es un regalo de Dios. No podemos jactarnos. De entrada tenemos que saber que la fe es un regalo de Dios. Es una entrega que Él nos hace, que es por gracia. Pero también, ¿qué pasa? La palabra de Dios despierta, que era lo que leíamos ahorita en Romanos 10. Cada vez que Dios habla a nuestras vidas, ya sea por medio de una revelación, ya sea por medio de la lectura de la Biblia, ya sea por medio de que escuchamos a alguien más enseñar la palabra de Dios y la lee en voz alta, nuestra fe está siendo como despertada, sacudida. La fe es afinada a través de la prueba. Eso está en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. A mí, y esto creo que solamente vamos a, creo que tenemos que estudiar este tema de la prueba en algún otro devocional, porque a mí entender la fe desde desde esa analogía que pone la Biblia de que la fe es como el oro. No sé si ustedes sabían que el oro puro, no sé si alguien sea joyero aquí o sepa de este tema, y corríjanme si estoy mal, pero lo que he aprendido es que el oro mismo es pasado, vamos a fingir que esto es oro. Imaginémonos que esto es oro. Para ver que el oro sea real y que sea auténtico y que es de la mejor calidad, el oro tiene que ser pasado por el fuego. Porque en el fuego se quema todo, todos los metales que de pronto estén dentro de esa pieza de oro que no sean oro puro. Eso mismo pasa con nuestra fe. Y miren lo que dice la Biblia, su fe es mucho más preciosa que el oro. Y nuestra fe va a ser probada y va a ser pasada por el fuego para verificar y comprobar que es una fe auténtica y pura y que está siendo fortalecida. Entonces, cada vez en nuestra vida vamos a vivir momentos, claro, vamos a vivir momentos de la vida cotidiana, de nuestra parte, de nuestra humanidad, que pasa de este lado de la eternidad, en donde estamos en un mundo humano, caído, donde va a venir enfermedad, donde van a pasar cosas difíciles, accidentes, lo que sea, que eso no está siendo propicio ni planeado ni organizado por Dios de ninguna manera. Pero va a haber momentos en donde Dios va a permitir
que vengan momentos de prueba, de tensión, de fricción en nuestra vida, esos momentos en donde estamos, no sé, terminamos una relación, alguno de nuestros familiares está en el hospital muy enfermo, nosotros mismos estamos en un momento de tensión financiera, sea cual sea la prueba, porque por todos lados vamos a poder ser testeados y probados. Si nosotros permanecemos firmes en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios, es como nuestra fe va a ser probada como el oro. Y eso lo único que va a producir en nuestra fe es fortaleza y perseverancia en nuestra fe. Yo creo que resalten este versículo que acabamos de leer, Primera de Pedro 1:7. Cuando ustedes estén pasando por momentos de tensión, acuérdense que es normal que pasemos por momentos de prueba, de calentura, como que el horno lo subieron, la temperatura está aumentando y sentimos que nos vamos a quemar, pero no, nuestra fe está siendo probada. Alguien ahí puso, en un libro de C. Spurgeon, dice que la fe es uno, conocimiento de Dios, escucharlo, confiar en eso que conociste y tener la certeza de que si Él lo dijo, Él lo hará. Cambia un poco tu orden, pero es lo mismo, exactamente, total. Entonces, bueno, la prueba ya sabemos que según Primera de Pedro 1:7, la fe se prueba no para destruirnos, sino para purificarse. La fe tiene que ser testeada y purificada en el fuego, o sea, como en la prueba. En la obediencia, nuestra fe se fortalece y esto está en Santiago 2:22. Santiago 2:22. Dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La fe sin obras es muerta. ¿Y esto qué significa? Que la fe solo se activa cuando caminamos en ella. Alguna vez escuché un testimonio donde estaban como en una ciudad. Esta es Santiago 2:22. No me acuerdo en dónde yo escuché esto, pero es como una anécdota que contaban cuando nos enseñaban sobre la fe cuando yo estaba pequeña. Y decían que estaban en una ciudad en donde como que el pastor había dicho que iba a llover y estaban en una temporada de sequía, llevaban meses sin llover, la gente muerta del calor, la ciudad en caos, los cultivos estaban completamente dañados, estaba empezando a entrar como en hambruna el país. Pero ese domingo habían orado por lluvia y decían que dentro de 8 días iba a llover. Y el pastor dijo, yo estoy creyendo por un milagro y estoy confiando en que va a llover. Al domingo siguiente, la gente llegó como si nada y una señora llegó con sombrilla. Y decía como que la fe de esta mujer es más grande que la del resto de la congregación, porque ella fue la única que dijo, yo voy a accionar mi fe, voy a aparecer con sombrilla en el lugar, porque yo creo en que Dios lo va a hacer, por más de que las circunstancias, de que el pronóstico del tiempo diga una cosa, de que sea imposible, porque igual la temporada de sequía no ha terminado, pero cuando nosotros nos movemos y accionamos un poquito y caminamos como en esa fe, solamente ahí es que nuestra obediencia o nuestra acción va a fortalecer eso que Dios está diciendo. La fe crece cuando la practicamos, cuando la ponemos en práctica. Ahí, pues yo tengo muchos como testimonios de cosas que Dios hizo y yo les he contado en muchos devocionales como parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, tengo muchísimos testimonios, pero uno como que se me viene a la cabeza en este momento es cuando Dios me dijo como, suelta, quiero que cierres tu empresa. Como que es momento de que cierres tu empresa porque yo voy a empezar a llevarte a otras partes. Para mí era como, tú estás loco, o sea, yo no puedo cerrar mi empresa, es mi único sustento. Yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, estudiando en Estados Unidos, a duras penas el trabajo que yo podía tener era un trabajo remoto con mi empresa que yo tenía con mi socia de acá de Medellín. Y de por sí ya el trabajo se nos había reducido por lo que yo estaba en California y como estaba estudiando no podía trabajar tanto. Pero con los clientes que teníamos, para mí era justo lo suficiente para yo poder pagar mi renta, pagar mi comida, pagar gasolina, pagar todo lo que yo necesitaba para poder vivir pues tranquila. Me acuerdo que Dios me empieza a hablar de que yo tengo que entregarle mi empresa, ¿no? Tengo que cerrar mi negocio y yo me acuerdo que yo en mi cabeza empecé a hacer desde mi control, ¿no? Desde mi humanidad controladora empiezo yo como a hacer sumas, restas y a ver.
que es todo lo que yo tengo que hacer para poder subsistir. Y cuando yo hago como todo mi Excel, me doy cuenta de que a mí no me iba a alcanzar la plata completa para cubrir todos mis gastos fijos hasta dentro de 3, 4 meses. O sea, entre que yo pagara la renta, pagara comida, pagara todos mis gastos fijos, tenía para vivir 4 meses y medio tranquila, sin estar súper apretada, pero tampoco súper abundante. O sea, viviendo en Estados Unidos y sobre todo California, que es carísimo, teniendo en cuenta que era sueldo en pesos colombianos. El cuento es que le digo yo a Dios como, Señor, yo hago mis sumas y mis restas y no me da, pero yo te voy a obedecer. Yo creo en que si tú me estás invitando a cerrar mi empresa es porque tú vas a sostenerme. Solo quiero que sepas que más o menos para abril yo no voy a tener para hacer mercado. Solo quiero que sepas eso. Pasan esos 4 meses desde que yo cierro mi negocio. Llega el mes de abril y estando yo sentada en el comedor con mis dos roommates, con las niñas con las que yo vivía, les digo yo, niñas, yo ya no tengo a partir de mañana, yo no tengo plata para mercado. Y ellas dijeron, nosotras tampoco. Y nos reímos. Y todas, ja, 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 bueno, Dios proveerá, Dios proveerá. Nos vamos ya, cada una se va a dormir y yo llego a mi cama, yo le digo a Dios como, ja, 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 pero ja, 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 o sea, no tengo para vivir. O sea, no tengo para comer, no sé qué vas a hacer tú, Señor, pero yo confío en ti. Si tú me dijiste que yo cerrara mi negocio, yo sé que tú estás enseñándome que tú eres mi proveedor y no tengo manera, porque además una de las cosas que Dios, yo tenía muy claro que le había puesto en mi corazón es, cierra tu negocio y tú no le vas a decir a nadie, ni de tu familia, porque además como que yo sentía como Dios diciéndome, yo no quiero que tú te apoyes en nadie económicamente. O sea, en esta temporada, o sea, como que no quiero que tú le digas nada a tus papás ni a tus hermanos, confía en mí. Y yo, listo, todo bien, yo no le voy a decir nada a mis papás ni a mis hermanos. Pero ya, pues obviamente como con mis roommates sabíamos como la situación de todas, como que nos reíamos y decíamos como, Dios nos está pasando por el fuego a todas y no sabemos cómo vamos a hacer. El caso es que mis dos mejores amigas de Colombia con las que yo me fui a hacer este estudio ministerial, era con ellas con las que estaba viviendo y las tres estábamos en la misma situación, las tres. El cuento es que al día siguiente, yo me acuerdo que salimos súper temprano de la casa corriendo porque teníamos clase súper temprano, no alcanzamos ni a desayunar con los 3 huevos que nos quedaban en la casa. Llegando al colegio, me acuerdo que una de mis roommates estaba trabajando en el café del colegio, y yo dije, perfecto, le voy a pedir a ella que me fíe un café mientras yo soluciono el día. Y llego y justo cuando estoy llegando yo a la fila, al counter, a mi amiga le cambian el turno y llega otra persona y yo, no, parce, qué pena, ahora con esta niña nueva que me va a atender, yo no soy capaz de pedirle que me fíe. Yo dije, bueno, me va a tocar tarjetazo de crédito, por un café. En ese momento, una persona que está detrás mío me dice, ¿y tú solamente vas a tomar café? Y yo, sí. Y me dice, no, espérate. Y le dice a la niña, oye, pásale un wrap y pásale una galleta, yo lo voy a pagar. Yo miro a la persona como desconcertada, me paga el café, me paga el wrap, me paga la galleta. Y yo como en mi mente como, bueno, Dios, ya solucionaste el desayuno, gracias. Luego vemos cómo terminas de solucionar el día. Primer milagro del día, Dios ya había solucionado mi desayuno. Luego tuvimos un cumpleaños en donde almorcé y nos quedamos hasta tarde y comida nos dieron también. Entonces, mis tres amigas y yo éramos mis dos amigas y yo éramos toteadas de la risa. Llegamos a la casa como a las 11 de la noche y les dije, bueno, niñas, Dios solucionó la comida de hoy, vamos a ver con qué sale mañana. Esa noche, como a las 11 de la noche que acabamos de llegar a la casa de ese cumpleaños, que duró pues toda la tarde prácticamente, yo ya estoy empijamándome lista para dormir y me llama una amiga y me dice, Juli, ¿estás despierta? Y yo, pues sí, te estoy contestando. Y me dice, no te duermas, espérate que ya voy para allá. Y yo, ok. Entonces, mi amiga llega y cuando yo escucho que el carro de ella ya, o sea, como que escucho un carro fuera de mi casa y salgo a ver, mi amiga está abriendo todas las puertas del carro y empieza a bajar bolsas y bolsas y bolsas. Y yo como, ¿qué está pasando? Entonces llego yo y le digo, Janet, ¿qué está pasando? Y me dice, no, es que imagínate que mis amigos que se quedaron, ella había recibido como 10 amigos de Luisiana que la estaban visitando y cada uno de esos 10 amigos había hecho mercado por su cuenta. Estuvieron una semana
y a todos se les quedó más de la mitad de su mercado en casa de ella. Y ella decía, si yo dejo este mercado en mi casa, va a perderse, se va a dañar este mercado. Amigos, ella empieza a bajar bolsas y bolsas y bolsas de mercado y cuando yo empiezo a ver pollo, carne, fruta, mantequilla de maní, cereal, o sea, todo lo que a mí me gusta en el mercado, la comida que a mí me gusta, todo estaba ahí. Y yo le decía, espérate, salgo yo corriendo, despierto a mis amigas y yo, niñas, llegó Papá Noel. Y ellas, ¿cómo así? Salen en pijama todas. Y cuando empezamos a ver a mi amiga Janet sacando bolsas y bolsas y bolsas, yo no les puedo decir, era tanto mercado, amigos, tanto mercado que nos tocó decirle, llévale a alguien más, o sea, no tenemos cómo guardar esto. Éramos en pijama, las tres, pero reventadas de la risa en el piso a las 11:30 de la noche y mi amiga Janet, que es un personaje, toteada de la risa también, nos decía, pero escojan, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Necesito que saquen porque ya es muy tarde, yo no quiero ir a la casa de nadie más hasta ahora. Amigos, díganme si Dios no es un Dios que es digno de confianza. O sea, yo tengo muchos testimonios, pero este es como un testimonio que siempre se me viene a la cabeza porque me parece un testimonio muy lindo del cuidado y del amor de Dios, como de confía en que yo voy a proveer, en que yo voy a responder. Y hoy como que lo que quiero es decirles que la fe lo que genera en nosotros es resistencia para seguir corriendo a largo plazo, trae justicia de Dios, porque es como que por medio de la fe somos justificados delante de Dios, trae esperanza a nuestra vida, nos fortalece, genera y produce en nosotros querer obedecer más a Dios, porque si ya uno ha visto lo que Dios ha hecho cuando hemos sido obedientes a lo que Él nos ha pedido, cada vez que Él siga pidiéndonos cosas, es como que, pues, pucha, claro que sí, o sea, la fe produce en mí esa obediencia a Dios, esa sumisión. Hoy en día y no quiero decir siempre porque me cuesta y cosas que todavía me cuestan, pero cuando Dios me ha pedido cosas, que deje cosas, que haga cosas, es muy fácil para mí soltar y fluir con lo que Él me está pidiendo porque Él es confiable, porque he visto la respuesta de Dios en mi vida, porque he visto cómo Dios ha salido, como He has showed up for me, como que Él ha salido a mostrar que Él es quien dice que Él es. Entonces, acá quiero como invitarlos primero a, y si quieren hagamos el mismo ejercicio que hicimos el lunes y es cierren los ojos un segundo, cierren por un momento los ojos y traten de recordar qué promesas les ha hecho Dios. No estoy hablando de promesas como súper genéricas, como que están en la Biblia, sino como cosas que ustedes saben que Dios ha sido muy personal en decirles, como yo te prometí esto, yo te he dicho que esto, o sea, esto es una certeza que tú has tenido en tu vida, que viene de parte mía, pero que de pronto ha pasado mucho el tiempo y ustedes dicen, no, yo creo que Dios se olvidó de esta promesa, o yo creo que esto no va a pasar en mi vida, o yo ya enterré este sueño, o yo ya enterré este anhelo, o yo ya enterré esto que en algún punto Dios me dijo que lo iba a hacer. Recuerden esa promesa. ¿Cuál es esa promesa puntual para sus vidas que Dios ha hecho? ¿Cuál es esa área de su vida en la que Dios los está invitando a creerle a Él más que a entenderlo? ¿Qué es eso que ustedes dicen, fue pucha, como que me ha costado mucho creerle a Dios con esto? Porque he tratado de entenderlo, he tratado de ver cuál es la posibilidad, cuáles son las probabilidades de que pase. Yo creo que Dios nos invita vez tras vez a quitarnos como esa lógica. Dios no funciona por lógica. La fe es un intangible que no funciona aquí. La Biblia dice en muchas partes, como hay muchos versículos que dicen como los sabios y las personas más inteligentes y no estoy diciendo que los creyentes tengamos que ser brutos o no estudiosos para nada. Amigos, preparémonos, seamos estudiosos, debatámoslo todo, cuestionémoslo todo, espectacular. Pero que nunca el conocimiento, que nunca la lógica, que nunca lo racional pase y esté por encima de este intangible, de esta sustancia llamada fe. Porque los eruditos muchas veces, los sabios, los grandes científicos les cuesta la fe, porque como no la pueden racionalizar, se les sale del espectro de lo racional. ¿Qué ha sido eso en su vida?
¿Cuál es esa área de su vida que Dios está diciendo como te invito a que creas? No trates de entenderlo, cree, cree solamente. Ya pueden abrir los ojos. Preguntas, amigos. ¿Tienen preguntas acerca de este tema? Para los que se tengan que ir, si ya es muy tarde, amigos, tranquilos, arranquen. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. A los que se quieran quedar a hacer alguna pregunta o esperar hasta que cerremos en oración, bienvenidos todos. Alguien, no tiene que ser una pregunta, puede ser algo que quieran compartir sobre la fe, un testimonio, algo que quieran adicionar, que han aprendido sobre el tema. Amigos, están muy tímidos hoy. Manu, Hola Juli, buenos días, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Muy bien. Juli, yo quería preguntarte, o sea, desde la práctica, ¿cómo haces para que tu fe crezca o esté constante? Desde la práctica, Sí, o sea, yo sé que bíblicamente dice que por el oír y el ajá. escuchar, Ujú. pero no sé qué más te ayuda como a que tu fe no caiga. Mira, honestamente, a mí me sirve mucho rodearme de personas llenas de fe, escuchar a personas, escuchar testimonios. A mí me llena mucho escuchar testimonios de otras personas. O sea, yo me imagino que ahorita que escucharon mi testimonio, de pronto a uno o a más de uno, como que, uff, como que eso los inspira un poquito, como que te llena como de ilusión. Y para mí, estar rodeada de personas que le creen a Dios, o sea, que no están constantemente tratando de pasar por el filtro de la lógica, todo lo que Dios dice, sino que es como, uff, yo le creo a Dios. No me importa las estadísticas, no me importa qué diga el mundo, no me importa si es imposible. Me encanta la gente que más allá de ese positivismo tóxico, porque es que una cosa es ser positivo y otra cosa es estar llenos de fe. Y como les decía ahorita, la fe no es ciega. O sea, eso de que, ay, no, yo tengo una fe ciega, ¿no? Entonces es bruto, porque es que uno no cree, o sea, la fe sí tiene un fundamento. O sea, la fe tiene una evidencia de que si Dios ya lo ha hecho antes y yo confío en el carácter de Dios, yo no estoy creyendo ciegamente. Entonces, para mí, estar rodeada de personas que, más allá de ese positivismo de, ay, vamos a manifestárselo al universo, amiga, le estás hablando, ¿quién está por encima del universo? El creador del universo. Tú no le manifiestas, no le dejas ahí, no es la gente que es capaz de cogerte y decirte, ¿sabes qué? Amiga, no, eso que tú estás creyendo no es verdad, vamos a entregárselo a Dios, o sea, la gente que es capaz de call you out, como que esos amigos que te dicen, eso que tú estás diciendo viene de una mente incorrecta. O sea, yo tengo amigas que cuando yo estoy diciéndoles como, ay, no, yo no sé si eso ni siquiera va a pasar, yo no sé, son como, no, 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 espérate, espérate. ¿Tú cómo estás hablando? Revísate. ¿Por qué estás diciendo lo que estás diciendo? Y yo soy como, uy, como que alguien, uno muchas veces tiene un speech que uno ni cuenta se da de lo que uno está diciendo. Todo lo que nosotros decimos, yo se los decía el otro día, cada vez que nosotros hablamos, estamos casi que dándole estamos ordenándole a nuestro cuerpo a que responda a algo que nosotros estamos diciendo. Entonces, tener personas al lado tuyo que te estén, que sean capaces de decirte, pucha, Juli, eso que estás diciendo no es verdad. Eso no está alineado con la verdad de Dios en tu vida. Escucha lo que estás diciendo. Dios dice esto. Y Dios sí puede hacerlo. Dios es un Dios imposible. Si Dios te prometió esto y esto y esto, Él lo va a hacer. Confía, confía en Él y Él hará. Entonces, por un lado, tener amigos. Por otro lado, yo creo que también hacernos muy conscientes de lo que estamos diciendo. Porque yo también les decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es claro, lo que leemos aquí, pero también las cosas que nosotros mismos como que parafraseamos de la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, nuestro propio speech se convierte en ese oír.
Hay otra cosa que me parece chévere y es, yo escucho mucho prédicas. Eso no reemplaza mi relación con Dios, eso no reemplaza mi intimidad y mi construcción con Dios personal, pero sí me ayuda a escuchar a otros predicadores que de pronto tienen una revelación nueva, que tienen algo distinto sobre la palabra de Dios, porque al escuchar estoy como constantemente alimentándome. Mira lo que dice Mile, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Eso está en Proverbios 18. Todo lo que yo digo con mi boca se convierte casi que en una ley a la que mi cuerpo responde. Entonces, la fe también se activa desde la forma en la que yo hablo. Siento que es hacerte consciente como en la cotidianidad de cómo estoy respondiendo a las promesas de Dios. Si Dios me está diciendo esto, ¿soy capaz de confiar en eso que Él me está diciendo? ¿Soy capaz de creer esto que Él está diciendo? Si se me ocurren más, Manu, les cuento en estos días. Juli, muchísimas gracias. No, con gusto, Manu. Mi Clau. Hola, hola. Les quería contar especialmente a a los que preguntan esto de la fe, les traigo un cuentecito de mi viaje y es que estuve con muchas personas diversas y la mayoría pues son como españoles y creyentes, pero no como al nivel que yo voy ahora con nosotros. Entonces, hay una ciudad en Cairo que se llama Coptic Cairo, que se supone es como, como que es cerrada dentro del país musulmán y es solo para cristianos. Entonces yo me separé de mi grupo para irme a conocer la ciudad cristiana y fui a misa, una misa súper diferente a lo que estamos acostumbrados, pero todo cristiano. Y cuando regreso y cuento al grupo, pues había miles de opiniones que, bueno, no importa, pero había muchas opiniones. Y, y luego como que observé el comportamiento de las personas que dieron opiniones así como tipo Dios no existe o Jesucristo jamás estuvo en Egipto, bla, 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 bla. Em, y vi como en esas personas adicciones, como al alcohol, como a los hábitos que no ayudan. Entonces, lo que le quería compartir es como que uno puede convivir con diversas personas, pero siempre ver cómo están llevando sus vidas, los pequeños detalles. Y eso como que me ayudó muchísimo a decir como que yo puedo ser luz y puedo ser como amor y todo eso sin perder mi camino y mis creencias y como las cosas que a mí me llaman, me hacen arder el corazón, pero al mismo tiempo entender que cada quien tiene un camino que escoge, básicamente. Eso es. Gracias, Juli. Gracias, mi Clau. Qué bonito aporte. Hay una pregunta que me parece muy interesante que está haciendo Paulis ahí, y es cómo reconocemos las promesas de Dios como en nuestra vida. Y justo este es un devocional que es el que estoy desarrollando para el lunes, que tiene que ver con las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios universales para todos los hijos? O sea, ¿qué cosas que están en la Biblia son una promesa para mí hoy y siempre, independientemente de quién soy, cuál es mi llamado, etcétera, etcétera? Promesas universales y promesas específicas sobre nuestro llamado. Entonces, eso se los voy a enseñar el lunes. O sea, mejor dicho, Paulis, ven el lunes al devocional. Gracias, gracias. Tan linda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Espérense que acá estoy leyendo. Dani dice, lo mío no es una pregunta, pero muchas gracias. Estoy pasando por una prueba de salud con mi familia y Dios me recuerda que necesito fe. Muchas gracias, Juli. Un abrazo muy grande, Dani. Oro porque tu familia, sea cual sea la prueba de salud que estén pasando, que Dios traiga sanidad. Y miren, hay algo que me parece muy importante y es que por eso es tan importante que conozcamos a Dios y de que lo podamos ver correctamente como Él es. Esto lo hablábamos el lunes sobre la paternidad de Dios. Y es que cuando nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios, podemos llegar a pensar que Dios manda enfermedades para enseñarnos algo, darnos una lección, por ejemplo. Hay mucha, o sea, a usted le sorprendería, y yo no sé si hay alguien aquí que todavía tenga esa creencia y está bien, acá no se le va a dar palo a nadie, pero sí vamos a alinear creencias. Porque creer que Dios envía enfermedades para enseñarnos algo es una de las mentiras más grandes que existen.
Es como decir, es como que una mamá diga, ay, a mí me gustaría que mi hijo le dé cáncer para que él aprenda a ser resistente en la vida. ¿Qué mamá o qué papá va a querer que su hijo tenga cáncer? ¿Qué mamá o qué papá va a querer ver a su hijo sufrir en la clínica? Ninguno. El deseo de Dios es que nosotros vivamos en plenitud y abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Dios no envía enfermedades, Dios no envía cosas difíciles para enseñarnos algo. ¿Qué pasa, amigos? Que vivimos en un mundo caído. Desde que entró el pecado al mundo, en la historia de Adán y Eva, o sea, el plan de Dios era el mundo ideal y perfecto. El pecado entró y la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es destrucción, es desconexión en nuestra relación con Dios. Y todo lo que pasa a lo largo de la historia de la Biblia, desde el Nuevo Testamento y hasta que Cristo viene, es Dios preparando al mundo para él venir a rescatarnos del pecado a través de su muerte y su sangre. La sangre de Cristo lo que vino a hacer fue traer salvación y vida. Ahora, igual seguimos viviendo en un mundo caído. Entonces, ¿eso qué significa? Que seguimos expuestos a las consecuencias de un mundo caído. ¿Qué pasa en un mundo caído? Que hay enfermedad, que hay división, que hay destrucción, que hay conflicto, que hay guerra, que hay hambre y todo lo que vivimos en la cotidianidad. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? La promesa futura y lo que nos da esperanza, nuestra esperanza más grande como hijos de Dios y por la razón por la que yo creo en Dios, es porque cuando Cristo vuelva, ese es otro tema también denso que yo no estoy preparada para hablar de esto, entonces no me lo pidan amigos, de pronto más adelante. Pero cuando venga Cristo por segunda vez, vamos a tener un cielo nuevo, una tierra nueva, vamos a estar en alineación divina con el cielo. Entonces, claro, hay que pedirle a Dios que Él traiga su providencia divina y que traiga alineación en nosotros como en el cielo. Trae el cielo a la tierra, Señor. Alíneanos con nuestro diseño original. ¿Cuál es nuestro diseño original? Sanos, perfectos, como de fábrica, sin enfermedades, sin dolencias. Muchas veces Dios va a intervenir, muchas veces no lo va a hacer. ¿Qué determina eso, amigos? No lo sé. Porque la realidad es que el deseo de Dios es que seamos sanos. El deseo y la voluntad de Dios es la sanidad total de nuestro cuerpo. Ahí tengo dos preguntas, Maleja y Miluzma. Hola, Hola. mi Juli. Hola, mi Maleja. Hola, mi Juli. Es que me acabas de poner otra vez como en una duda que hace poquito me surgió, porque yo toda la vida había oído que sí, que Dios no le mandaba a uno enfermedades, pero Él sí manda pruebas. Ujú, Entonces, o sea, que Él no mandaba nada. Y entonces alguien relató lo de Job. Y entonces yo que no soy muy diestra pues en la Biblia como para acordarme dónde están los versículos, entonces le pregunté a ChatGPT ajá, que me mostrara dónde Dios pues mandaba pruebas. Y ujú, entonces me mostró en varios versículos, en Deuteronomio, en Job, en Zacarías, y ujú, yo dije, ah, entonces Dios sí manda pruebas. Entonces si ahorita de repente tú hablas del tema de la enfermedad, porque uno oye a la gente diciendo, ay, es que Dios me mandó esta enfermedad, y yo siempre decía, no, ujú, eso no es cierto. ujú. Pero entonces, como que enviar una enfermedad o una prueba no es algo parecido, mi Juli. No, ahí también tenemos que entender que estamos bajo un pacto distinto. Mira que todos los ejemplos que te mostró ChatGPT fueron del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Mundo caído, ya tenemos esa base, entendemos que estamos en un mundo caído y que naturalmente, por consecuencia de acciones, del pecado, de la misma caída en la que vivimos, la caída del pecado, pues cosas pasan. Pruebas, enfermedades, divisiones o todo lo que acabamos de hablar. Cuando en la Biblia se menciona que Dios permitió, porque más que enviarlo es que Dios lo permitió. O sea, mira que toda la historia de Job en realidad es el diablo diciéndole a Dios, mira a este hombre perfecto delante de ti, un corazón para ti, generoso, bueno, justo, déjame tocarlo para ver si te sigue bendiciendo. Entonces Dios le dice al diablo, lo permito. O sea, tócalo y vas a ver que él va a seguir bendiciéndome y alabándome. Entonces, no fue iniciativa de Dios lo que pasó con Job, sino que lo permitió. Te voy a dar permiso de que hagas ciertas cosas hasta un límite, no puedes meterte con él.
Puedes meterte con todo a su alrededor, pero no te puedes meter con él. Ahora, esto se Mm. dio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pero en el Testamento, nuevo también. ¿en qué? Mira que él me mandó todo, o sea, Pedro, Santiago, por ejemplo, Pedro dice, en lo cual vosotros nos alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En ese momento, pues la fe se prueba para demostrar su autenticidad y valor. No sé, en Hebreos también, entonces Sí, yo sí, me quedé sí. en Eso Corintios. lo hablamos ahorita. De hecho, esa de Pedro que leíste, la leímos ahorita, hace un ratico, hablando sobre que nuestra fe va a ser pasada a prueba. Ah, ok, ya. Ajá, va a ser puesta a prueba. Pero O desde sea, lo que te la digo, fe. como nuestra fe va a ser puesta a prueba. Ah, ya. De pronto, mira, me gustaría estudiarlo más porque no quiero como que simplemente darte como una respuesta automatizada mía de lo que acabamos de enseñar, pero desde lo que yo tengo entendido desde nuestra teología es que Dios no manda la prueba, Dios permite que suceda. O sea, ustedes saben que Ajá. Dios desde su providencia divina, Él podría echar mano y decir, ¿y de cuántas cosas no nos ha salvado Dios también, no? O sea, como hay cosas que nosotros nunca sabremos que nos iban a pasar, que nos iba a coger un carro, que nos iba a llegar una enfermedad por hasta nuestra mala mayordomía con nuestro cuerpo, o sea, cosas que son naturales y consecuencia de nuestras propias decisiones. Y Dios en su providencia ha metido mano y ha evitado que cosas nos sucedan, pero hay otras en las que Dios no mete mano y deja Que como él permite, sí, deja el entendido. ciclo natural de las cosas. Entonces, yo tengo entendido que más que Dios te mande la prueba, es como que Él permite que el ciclo natural de las cosas se dé, como que la consecuencia de la vida misma, la acción-reacción física básica, se dé en nuestra vida. Él pudiendo meter mano y pudiendo decir, no voy a permitir que esto le pase a Luzma, que le pase esto a Raquel, que le pase esto a Juli, pero hay cosas que él simplemente quita la mano y permite que suceden, no porque él lo envíe, porque eso sería ir en contra del carácter de Dios. O sea, para mí pensar que Dios manda la prueba me desvirtúa completamente del entendimiento del carácter de Dios, que es bueno. Sí, Entonces, partiendo de la base de que yo conozco el carácter de Dios, porque es que Él es mi papá, porque yo lo conozco, él no es un mal hombre, Él no es un mal padre. ¿Qué padre va a querer mandarle un cáncer a un hijo? ¿Qué padre va a querer mandarle? Dejemos que el niño se caiga de la bicicleta para ver si aprende. Un papá va a tratar de evitar en la medida de lo posible todo lo que le pueda pasar, que pueda afligir a su hijo. Y yo creo que lo mismo es exactamente Dios. Pero va a haber cosas que Él dice, el diablo intentó, y eso lo dice la Biblia, el diablo va a intentar utilizar cosas para destruirnos, pero para los que aman a Dios, que dice, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, aún en medio de nuestros dolores, aún en medio de nuestra vida afligida, en este mundo caído, Dios va a permitir que cosas sucedan, sabiendo que no se sale de su control, en primer lugar, y dos, eh, permitiendo que eso ayude a fortalecer nuestra fe. Pero teológicamente, o sea, desde el conocimiento, desde el entendimiento de nuestra fe, Dios no manda, Dios no va a mandarnos una aflicción. Como que Dios diga, estoy en mi laboratorio de inventos y voy a ver cómo le mando esta prueba a esta vieja para que la sufra. Ese no es el corazón de Dios. Eso iría en contra del carácter de Dios. sí, cierto, cierto. Pero Gracias, mi pero Juli. igual lo voy a estudiar más porque, pues obviamente, yo creo que es más por un tema del lenguaje. Además, pues hay que entender que lo estamos leyendo también desde ChatGPT, ¿no? Que también ChatGPT hay que filtrarlo, porque muchas veces la respuesta automatizada de ChatGPT es responder a todo lo que desde el lenguaje, desde la semántica, diga, ay, Dios mandó prueba, pero no lo está filtrando desde el entendimiento teológico y desde las bases teológicas de el carácter de Dios es bueno. Puede ser también. Mi maleja, Hola, 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 ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ahorita hablando acerca de la fe, yo creo que yo soy una mujer que vive en fe todos los días, pero en especial quiero tocar un tema, y es que hace mucho tiempo, hace como unos 7 meses, más o menos 8 meses, yo tuve una recaída de salud, y eso me acuerda mucho a Juli, porque yo subí un video donde decía como que tenía en mi mente
que Dios le mandaba a uno las pruebas y que uno tenía, o sea, que uno estaba viviendo las consecuencias de esa prueba para que la fe de nosotros aumentara. Y me acuerdo que Juli me mandó un audio, una chorrera de audio por Instagram y me dijo con todo el respeto que te mereces y me explicó absolutamente todo y yo como que, bueno, sí, tiene toda la razón, o sea, yo lo acepté y desde ahí cambió como mi chip y yo dije, sí, es verdad, o sea, Dios tiene un diseño original con nosotros y el diseño original es que seamos sanos. O sea, que seamos totalmente sanos. Él no nos dice, o sea, su diseño no es que estemos enfermos, lo que tú estabas diciendo ahorita. Entonces, eso hizo cambiar mi chip un poco de cómo veía yo el diagnóstico, porque yo en este momento, bueno, los contextualizo un poco, tengo un diagnóstico médicamente de lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune, pero yo vivo todos los días impresionada de lo que Dios hace en mi vida porque la gente me ve y jamás se imagina que yo pueda tener ese diagnóstico. Entonces, obviamente empecé a ver las cosas de una manera diferente y a declarar sanidad porque yo llevo mucho tiempo sin tomar pastillas ni nada. Y yo solo sé que eso lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque yo también hago lo que tú decías ahora y es como declarar esa sanidad sobre mi vida. Sí, obviamente los médicos tienen un rol y demás, o sea, ellos tienen un rol en este mundo, pero si yo le estoy creyendo a Dios, pues también debo hacer acciones, pienso yo, para creerle a Dios. Y eso también es algo que me cuestiona un poco y también te quería preguntar, Juli. O sea, si yo, por ejemplo, tengo fe de que ya estoy sana, porque yo, de verdad, yo me siento sana, o sea, yo no siento que tenga eso, sí, de vez en cuando hay situaciones, dolores y demás, pero si yo creo y digo, bueno, no sé, voy a dejar de tomarme las pastas porque yo me siento bien y yo sé que Dios me va a sanar, un ejemplo. Y eso está pasando en este momento en mi vida. Llevo como 6 meses sin tomarme las pastillas y yo me siento súper bien. O sea, yo no siento que me duela nada. Aparte, aparte, y la gente cuando les cuento es como, pero ¿cómo se te ocurre? No puedes dejar de tomarte las pastas. Y yo, pues yo me siento bien dejando de tomármelas. Ujú. Aparte, siento que he venido en un proceso en mi vida donde he ido soltando muchas cosas que creo que eso también me tenía como, no sé, siento que eso también afecta a la salud emocional y demás. Y he ido soltando como muchas cosas y también me siento como más liviana en esa parte. Entonces creo que todo influye, o sea, la fe es la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que nos debe. Y yo creo fielmente que así es, o sea, creo fielmente que tú puedes ver las cosas que no son como si fueran y yo me declaro sana y me siento sana y la gente me ve sana, pero si yo mantengo así súper, no, estoy mal, Dios mío, no, me duele todo, o sea, la gente me va a ver así, la gente me va a ver de esa manera. Entonces, nada, quería como decir eso y preguntar eso. Encanta, Maleja. Yo también creo que acá hay algo importante y te estabas acercando como a un tema que también me parece que es una línea muy delgada y es, yo me acuerdo que nosotros teníamos un amigo en la iglesia, un amigo de mis papás, que él decía que él no tenía seguro para el carro porque pues Dios, pues uno para qué asegurarse y que para qué tener seguro médicos y entonces eso es desconfiar de Dios y yo creo que acá hay una línea delgada, amigos, que es muy importante que no crucemos. O sea, así como Dios es un Dios de fe y nos fortalece y nos entrega el don de la fe, el regalo de la fe, de la certeza y de la confianza en Él, también Dios es un Dios de orden. Y también Dios es un Dios de diligente. O sea, él habla de que tenemos que ser diligentes con cuidarnos y hay que entender en dónde estamos. O sea, en el cielo todavía no estamos, amigos. Va a llegar su momento en que estemos en la eternidad con Dios y no tengamos ni que preocuparnos por el cuerpo, ni tengamos que preocuparnos por seguros médicos y de carros y de nada más. ¿A qué voy con esto? Yo creo que va a haber circunstancias y momentos específicos en donde Dios nos va a dar una fe aumentada en algo puntual y que porque a Maleja Dios le esté dando fe para no hacer X y Y cosas de sus procesos y de sus tratamientos médicos no significa que es algo que todos podamos vivir en todas las circunstancias médicas y en todas las circunstancias pues de la vida. Acá les cuento otro testimonio rápidamente, muy corto. Yo llevaba 7 años sin la regla.
porque yo estaba en un tratamiento médico, porque a mí me daban, o sea, yo hoy tengo cólico, pero les voy a decir esto, este coliquito que yo tengo es un regalo comparado con los cólicos que a mí me daban. O sea, a mis papás les tocaba verme a mí desmayada cada mes, yo llegué a desmayarme en Transmilenio, en Bogotá, yo me desmayaba cada mes, o sea, se me iban las luces horrible, me daba vómito, dolor de cabeza, o sea, era terrible cada vez que me daba la regla. Entonces yo entré en un tratamiento en el que duré 7 años, en donde no me llegó la regla por 7 años. Y estando hace literalmente un año, diciembre del año pasado, iniciando el mes, o sea, exactamente hace un año, yo empiezo a sentir que Dios me dice, deja las pastillas. Amigos, yo no obedecí, porque yo, o sea, yo sentí que había una fe para dejar las pastillas, pero me daba mucho miedo porque yo tenía mucho miedo asociado a mis cólicos. Pero yo empecé a sentir que Dios me decía, como ya, empieza a dejar las pastillas, empieza a dejar las pastillas, a ti te va a volver la regla. Y gente a mi alrededor, ahora, solo para que lo sepan, yo estaba rodeada de pues una gente muy creyente, o sea, no, básicamente al colegio, la escuela ministerial en la que yo estaba, la gente le dice que es el Hogwarts cristiano. Hogwarts es la escuela de Harry Potter, porque allá todo el mundo era lleno de dones espirituales, mejor dicho, era como chiste interno de ese colegio. Estando en ese colegio, mucha gente me empieza a decir, Juli, como que tuve un sueño contigo y tú estabas sangrando y yo, ah, súper bien. O sea, como que, ¿qué es ese sueño? ¿Para qué me cuentan eso? Pero es la realidad. Mucha gente empezó a decirme como, estoy viéndote y veo fertilidad en ti, tú estás embarazada, no sé qué, o sea, pero me decían un montón de cosas y yo como, Dios, yo estoy sintiendo que tengo que dejar estas pastillas, pero yo no estoy preparada. El punto es que aún en medio del tratamiento de pastillas, donde yo llevaba 7 años en que no me llegaba la regla, estando en tratamiento, me llega la regla de la nada. O sea, Dios diciéndome que dejara las pastillas y yo no le creí y la regla me volvió siguiendo tomando las pastillas. Entonces, va a haber momentos en donde Dios les va a dar fe para cosas muy específicas. Pregúntenselo a Dios, confirmen con Él, tienen que sentir mucha paz en su corazón para moverse en fe con cosas en las que no puede volverse descuido. Es importante que nuestra fe se active frente a lo que Dios nos está diciendo, pero como dice Maleja, Maleja ha sentido mucho el respaldo de Dios con procesos de ella, con procesos médicos, es entender que Dios es un Dios bueno, que nos va a llevar a sanidad y que su deseo es la sanidad y que no solamente Él quiere vernos sanos, sino que puede sanarnos también, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es importante que escuchemos testimonios, leamos la Biblia y que nuestra fe sea aumentada a través del testimonio de otros, porque eso va a hacer que podamos caminar en fe. Pero para concluir, amigos, es importante que no hagamos tampoco locuras en nombre de la fe si Dios no nos está mandando a hacer eso, porque eso puede ser imprudencia. ¿Listo? Vamos a orar. Si alguien más tiene alguna pregunta, algo que quieran compartir, lo podemos hacer desde el chat para que ya podamos ir finalizando hoy. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Padre, te doy gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Papá, yo te doy gracias porque aunque no entendemos muchas cosas, Señor, porque es difícil a veces imaginarnos como que tú eres bueno y que tus deseos para nosotros son buenos, Señor, y aún así ver el mundo a nuestro alrededor, un mundo caído, Señor, en donde hay todavía tanta maldad, tanto pecado, tantas cosas que nos distorsionan incluso la visión de quién tú eres, Padre. Yo te pido que nuestra fe sea aumentada, Señor, que podamos movernos en fe con las cosas que tú nos estás llamando a movernos en fe. Y que nos llames también a la confianza cuando de esperar en ti se trata, Señor. Danos la sensibilidad, Señor, y la agilidad espiritual para entender cuándo nos estás llamando a la acción y cuándo nos estás llamando a esperar. Pero, Señor, que más allá de cuál sea la acción o el shamá que tienes con nosotros, Padre, que podamos tener esa convicción, Señor, de quién tú eres, porque se trata de conocerte a ti, Señor. Queremos conocerte a ti, entender, Señor, cuál es tu corazón frente a nosotros, Padre, que es el de un Padre bueno que nos ama, que quiere nuestro bienestar. Como dice la palabra, tu deseo es que nosotros sobreabundemos en todas las áreas, así como abunda nuestra alma, Señor. Yo te pido, Padre, que para los que están hoy enfrentando
alguna situación, Señor, sea algo de enfermedad, de salud, médico, financiero, en relacional, Señor, sea cual sea la prueba, el fuego por el que estén pasando hoy, yo te pido que su fe pueda ser pasada y purificada por el fuego, Padre Santo, y sea aumentada en este momento, Señor. Muchas veces tú no vas a cambiar la situación inmediatamente porque lo que estás trabajando es algo mucho más profundo que es nuestro carácter, nuestra confianza en ti. Tú estás más interesado en fortalecernos a nosotros, en hacernos fuertes, persistentes, resistentes, Señor, perseverantes más allá de sacarnos del fuego. Danos fortaleza, Señor, danos perseverancia, Señor, danos capacidad para permanecer, Señor. Y que podamos confiar en ti en el proceso, Señor, que podamos ser aprobados en medio de lo que sea que estemos atravesando, Señor, y que podamos conocer tu corazón para con nosotros. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego el resto de esta semana, Padre, guárdanos, protégenos, Señor, protege nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amigos, feliz resto de su miércoles, feliz resto de semana, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Juli, si te acuerdas que te soñaste, me dices. Ay, sí, Que yo es te un cuento, mensaje lindo. voy a tratar de acordarme. Bendiciones, gracias, Juli. Chao, mi angelita bella. Dios los bendiga, que Feliz estén muy semana. bien. Gracias, Juli. Con gusto. Chao. Chao. Chao.